región anatómica, ya que pues se compone de algunas vértebras que son transicionales, típicas y atípicas. Las vértebras C1 y C2 no tienen disco intervertebral entre ellas, por ende que en este nivel obviamente no vamos a tener una hernia de disco. Por ende, las raíces superiores de C1 y de C2 no se van a comprometer cuando existen hernias de disco. Entonces, la- las raíces nerviosas que emergen en cada uno de los niveles en la porción cervical van a ser diferentes a la distribución que se presentan en el resto de las regiones. Aquí vamos a tener 7 vértebras, pero 8 raíces neurológicas, lo que corresponde a que cada una de las raíces va a emerger por encima de la vértebra, por el nivel de la vértebra. Tenemos para la raíz de C1 entre el occipital y la vértebra C1 y así consecuentemente hasta C7, que todas las raíces van a salir por encima de la vértebra en cuestión. Y la octava raíz se corresponde a la raíz de C8, que va a salir por debajo de la vértebra C7. Vean este esquema y cómo podemos notar la diferencia de cómo salen las raíces a partir de la médula o del saco cuando se diferencian con la porción lumbar. Aquí los nervios van descendiendo. Es por esto que muchas hernias en un solo nivel pueden causar compromiso de 2 raíces diferentes. Esto no ocurre en las hernias cervicales, ya que la salida de la raíz nerviosa va a ser inmediatamente por ese mismo nivel. Ella sale en cada uno de los niveles de manera casi que horizontal a través de la médula espinal. Sabemos que en esta porción los segmentos son los más móviles de la columna, es por eso que se someten a diferentes cargas que con el paso del tiempo pues van a causar una alteración morfológica del disco y producir las hernias. Entonces, la edad más prevalente para presentar hernias cervicales van a ser alrededor de los 40 a 60 años de edad, teniendo un pico máximo entre los 50 y 55 años. Las hernias cervicales más comunes van a ser de las raíces C5, C6 y C6, C7. Es más frecuente encontrarla en mujeres, sin embargo, en hombres la sintomatología de radiculopatía va a ser más prevalente. Casi que el doble de los hombres hacen síntomas cuando están relacionados con hernia y las mujeres pues tienen en menor frecuencia o en menor proporción síntomas a pesar de tener hernias. Entonces, aquí en el esquema podemos ver cómo esta hernia que inicia con un abombamiento puede romperse y puede causar compresión en las diferentes raíces de acuerdo pues al nivel. Entonces, tenemos un componente mecánico inicial que se genera por la misma ocupación de ese espacio, se altera el contenido continente tanto de la médula como de la emergencia de las raíces a través del agujero de conjunción y esto es lo que nos va a ocasionar la sintomatología. Entonces, iniciamos con una disminución de las características viscoelásticas del disco, produciendo un colapso sumado pues a todas esas cargas a las que se somete esta zona. Eso vendría siendo un componente mecánico inicial. Todo este colapso puede causar daños microvasculares que si comprimen las venas va a originar congestión venosa y edema y si comprimen el componente arterial van a generar isquemia. Todo esto va a iniciar una cascada inflamatoria activando citoquinas como interleuquina 1, 6, sustancia P, factor de necrosis tumoral y prostaglandinas, generando mayor compresión y no solo la hernia per se puede causar compresión o ocupación del canal, sino también todo este proceso inflamatorio va a generar osteofitos alrededor de esto, inestabilidad, hipertrofia del ligamento amarillo, lo que va a finalizar en una estenosis del canal vertebral, que es lo que se consideraría el desenlace de mayor gravedad de esta patología. Importante, las hernias pueden ir, como más frecuentemente lo describe la literatura, a nivel posterolateral, comprimiendo simplemente las raíces, generando síntomas de radiculopatía en los miembros superiores y puede ser central, puede atravesar o puede debilitar el ligamento longitudinal posterior y comprimir y ocupar el espacio de la médula espinal. Entonces, cuando esta hernia central puede contribuir a que ocurra esa compresión de la médula y vamos a tener unos síntomas
que describiremos a mayor detalle más adelante. Entonces, todo esto se considera o se estudia por medio de unas fases, de acuerdo a la fase en la que nos encontremos. Aquí principalmente hablaremos hasta la hernia. Sin embargo, cuando este proceso degenerativo va aumentando, lo siguiente que va a pasar es una laxitud de la cápsula articular. Todos estos procesos degenerativos van a conllevar a la laxitud de la cápsula, que sería la fase 2, y generando una espondilolistesis degenerativa, generando subluxación y obviamente compresión o pseudoherniación, como lo vemos aquí en este esquema. Entonces, cuando este proceso perdura o persiste, puede avanzar y generar una esterosis del canal. No solamente la subluxación o la holistesis que se produce en funcional, sino también en conjunto con los osteofitos alrededor de la zona, la hipertrofia del ligamento amarillo van a producir como desenlace final la estenosis de la médula o el canal vertebral. ¿Cómo va a ser la clínica de nuestros pacientes? Aquí inicialmente el síntoma predominante va a ser el dolor. El dolor puede ser de componente mecánico, radiculopático, si produce o no una compresión de las raíces neurológicas, y obviamente hay que descartar si estamos ante una mielopatía o no. ¿Qué es una mielopatía? Básicamente es cuando hay una alteración entre el contenido continente del canal el canal vertebral y se produce una compresión de la médula como tal. Entonces, no solamente una hernia nos puede causar mielopatía, y la mielopatía pues es el conjunto de hallazgos radiológicos con la sintomatología clínica de motoneurona superior, que pues es lo que nos orienta a esta entidad. ¿Qué es lo que pasa? El canal cervical de C3 a C7 mide aproximadamente 20 milímetros. Todo este espacio es suficiente para que transcurran tanto la médula como las raíces sin una ocupación o sin una compresión en estos niveles. Cuando existe hernia, cuando existen osteofitos, cuando existe hipertrofia del ligamento, cuando existe subluxación, es que se altera ese balance contenido-continente y se produce toda la sintomatología que es pues, maligna e irreversible alrededor pues, de la compresión medular. Aproximadamente en esta zona, la médula espinal va a corresponder a un 75% del diámetro del canal, entonces cualquier cambio va a afectarnos. Y los factores predisponentes para la mielopatía van a ser estos siguientes: estáticos, que aquí es donde estará pues nuestra hernia; dinámicos, para aquellos casos de subluxación o inflamación; y los factores biológicos y moleculares, que son toda esta cascada inflamatoria que se genera alrededor de la zona en cuestión. Entonces, importante, siempre que tengamos un paciente con patología cervical, debemos descartar que no tenga sintomatología de motoneurona superior, marcha espástica, ataxia, hiperreflexia, alteración sensitiva, alteración en el control del esfínteres. Aquí no solamente tendremos manifestaciones neurológicas en los miembros superiores, sino en toda la economía corporal, economía corporal. Entonces hay que estar muy atentos porque esto puede causar daños irreversibles en el paciente. Por eso que cualquier paciente con sintomatología, siendo el dolor la sintomatología predominante o el motivo de consulta más frecuente en estos pacientes, se otorgó una clasificación para pacientes con dolor cervical, y básicamente es dividiendo esos pacientes que tienen síntomas neurológicos o que no tienen sintomatología neurológica. Entonces, importante, el dolor hay que localizarlo, si es superior, medio, inferior, si es paravertebral, uni o bilateral, si tiene o no asociación con algún evento traumático, si el dolor es de características diurnas, nocturnas, si se asocia con alguna otra sintomatología, si mejora con alguna intervención o si se irradia y hacia dónde se irradia. Entonces, los grados 1 y 2 son patologías que son controlables, el dolor que es manejable; uno afecta más la calidad de vida que el otro, pero ninguno de los dos tienen síntomas neurológicos. Ya para grado 3, si bien descartamos una patología grave, pero tenemos signos neurológicos que probablemente necesitarán algún tipo de tratamiento. Y el grado 4, aquí pues en esta clasificación de desórdenes, de desórdenes en la columna cervical, lo
determinan como signos de patología grave que requieren investigación y tratamientos tempranos. Como todo en columna, importante el sistema de banderas. Aquí las banderas van a ser algo diferentes pues que en columna lumbar. Aquí importante determinar primero en grupos de edades, pacientes menores de 20 años, está asociado sobre todo a patologías congénitas y enfermedades desde el nacimiento de los pacientes, pacientes mayores de 50 años asociados pues o hay que descartar infección, cáncer, los signos y síntomas siempre enfocados en descartar todas estas patologías potencialmente mortales o graves y los síntomas neurológicos, que es pues lo que principalmente nos va a dividir a los pacientes en dos grupos, nos ayudarán a determinar si estamos ante una compresión con síntomas de motoneurona superior o una compresión con síntomas de motoneurona inferior. Entonces, el examen físico en el examen completo neurológico. Esto debemos evaluar de manera global y consignar muy bien en la historia clínica, fuerza muscular, movimientos activos, movimientos pasivos, sensibilidad y reflejos. Siempre se recomienda realizar el examen neurológico distal aproximal y es muy importante que entendamos que pacientes con sintomatología cervical, el 90% de ellos van a tener parestesias. Es el síntoma que más acompaña el dolor cervical. Un 15% van a tener alteración en la fuerza y otro porcentaje va a tener disminución en la sensibilidad. ¿Cómo diferenciamos en los dos grandes grupos de motodolor inferior y superior? Entonces, los pacientes con síntomas de motodolor inferior van a tener debilidad, hiporreflexia, que es todo lo contrario a la superior, hipotonía y atrofia. La motorolona superior vamos a encontrarla con hiperreflexia, espasticidad, alteraciones en la marcha, alteraciones tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, alteración de la motricidad fina y incontinencia vesical y fecal. Entonces, por regiones y por raíces, recordemos que las raíces C1 y C2 por hernia no se van a comprimir. Entonces, iniciamos con las raíces más proximales. C3 y C4 comparten una inervación principalmente del diafragma. Entonces, el paciente con debilidad para respirar o que tenga una respiración paradójica, probablemente tengamos una compresión a estos niveles. La localización sensitiva de esta zona es la zona suboccipital y alrededor del trapecio, y es muy importante que en esta zona, por todas las inserciones musculares que se ubican, descartemos si existen o no puntos gatillos. De aquí en adelante, desde C5 para abajo, vamos a encontrar grandes simuladores, entonces aquí es importante el juicio clínico del médico para descartar patologías neurológicas de las patologías mecánicas que pueden tener en en la economía corporal más distal. Entonces, la raíz de C5 clásicamente se denomina como el gran simulador del hombro. Entonces, la patología va a ser muy similar a la de manguito rotador. Aquí debemos realizar movilización activa y pasiva para determinar si el origen es del hombro o si el origen es radicular. Recordemos que el manguito rotador rara vez duele o tiene síntomas distales al codo. Aquí las parestesias de esta raíz van a ser en la cara lateral del brazo. El movimiento que más incapaz va a ser el paciente va a ser la abducción del hombro. También se va a afectar la flexión del codo y el reflejo bicipital, que hay que aclarar que es compartido entre la raíz de C5 y la raíz de C6, puede o no estar alterado. La raíz de C6 se denomina como el gran simulador del túnel del carpo, entonces vamos a tener afección sensitiva de toda la cara radial del antebrazo y de la mano, comprometiendo los tres dedos más radiales, hipotrofia tenar, incapacidad para la activación del bíceps por incompetencia del nervio musculocutáneo, que es principalmente inervado por la raíz C6, alteración también de la flexión del codo. Aquí, si bien el reflejo de bicipital puede estar alterado, el que es aislado de la raíz de C6 va a ser el reflejo brachiorradial. La raíz de C7 es el gran simulador de las patologías o atrapamientos del nervio interóseo posterior, que es la rama motora del radial. Entonces aquí tendremos tanto afección de la extensión del codo por compromiso del tríceps, afección del reflejo tricipital y
y alteración para la extensión de la muñeca y la activación de todos esos músculos del antebrazo inervados por el nervio radial. El C8 es la cara más cubital de la mano, es el simulador del síndrome del túnel cubital. Entonces, toda esta cara medial o cubital del antebrazo, compromiso de la eminencia hipotenar, el músculo aductor del pulgar, hipoestesias en esta zona de cubital, o incluso podemos tener alteración de la musculatura intrínseca de la mano y síndrome de Horner por su estrecha relación con el ganglio del nervio estriado, que nos puede dar pues también esta patología. Como maniobras clínicas, existen test de provocación y relajación para estas radiculopatías. Entonces, el test de Spurling, que tiene una sensibilidad del 60%, con una especificidad casi del 95%, ejercemos una extensión del cuello con una lateralización del mismo y ejercemos una fuerza o una compresión de esta, reproduciendo los síntomas de radiculopatía. La prueba del alivio, el signo del alivio, básicamente es relajar al paciente elevando el miembro superior por encima de la cabeza, va a sentir mejoría de la sintomatología. Las maniobras de Valsalva al momento de aumentar ese tono del esfínter a través del aumento de la presión del diafragma puede generar sintomatologías de atrapamiento y reproducir la sintomatología radicular. Y la tracción cervical es una maniobra de relajación, evitando o pues disminuyendo la compresión de la zona. Todo esto lo debemos complementar con los puntos gatillos. Aquí hay muchas inserciones musculares que podrían orientarnos pues a la patología, entonces invitarlos a realizar un examen físico completo con la palpación de nuestros pacientes, muy detallada. La imagenología, si bien no somos capaces de ver en la radiografía simple una hernia, sabemos que, adelanto pues, que el estudio de elección es una resonancia. En la radiografía sí podemos encontrar algunos datos que nos sugieran que la compresión o el desgaste que tenemos en nuestra unidad funcional vertebral puede estar causando sintomatología o no. Entonces, para pacientes con trauma, radiografía es el estudio de elección inicial. Hay que evaluar muy bien los espacios intervertebrales, a ver si existe alguna discopatía, disminución entre la relación entre la línea intercorporal anterior, la línea intercorporal posterior y la línea espinolaminar debe ser aproximadamente de 1 a 1. Cuando esta línea o cuando esta relación está alterada, probablemente estemos ante un canal vertebral estrecho, un canal estrecho que puede generarnos la sintomatología neurológica. Entonces es importante tener en cuenta. Lo otro que hay que ver en la radiografía es el balance. Aquí estos pacientes, por la olistesis que se genera, por la subluxación que se genera, pueden caer en cifosis, causando pues un mayor, una mayor compresión, una mayor estrechez del canal con mayores complicaciones y desenlaces graves en cuanto a la compresión de la médula. El estudio de elección es la resonancia magnética, nos ayuda a localizar, nos ayuda a ver la calidad de las estructuras nerviosas, las características del disco, cuántos discos están comprometidos y si estamos o no ante una simple hernia o si estamos ante un canal lumbar estrecho, perdón, un canal cervical estrecho. Importante que pacientes mayores de 65 años, casi que la mitad pueden tener hallazgos positivos en la resonancia. Entonces es muy importante siempre hacer la correlación con la clínica antes de pensar en un estudio especializado porque podemos confundir pues el diagnóstico. La electromiografía, para aquellos casos de sospecha de radiculopatía, nos sirve para documentar la historia clínica en los casos de que tengan varios niveles de daño en el disco, en la columna cervical, nos puede localizar cuál de esos discos es el que está doliendo, cuál es el que está causando la sintomatología neurológica y descartar en caso tal de pues tener daño de nervio periférico, que sea una lesión de nervio periférico, también nos orienta para, para, para localizar el verdadero origen del dolor. La discografía en este contexto está algo debatido, no se recomienda en dolor mecánico, podemos guiar el diagnóstico sobre todo para aquellos casos con difícil identificación de la causa. El tratamiento,
Adelanto que todos los pacientes debemos iniciar con tratamiento conservador. Los objetivos, principalmente aliviar síntomas, ya sea el dolor y la radiculopatía, evitar la progresión y en los casos de tratamiento quirúrgico restituir el balance en caso tal de que esté alterado. Entonces, esta sintomatología radiculopática puede ocurrir por dos causas, ya sea canal estrecho o hernias. Hablando particularmente de las hernias son un poco más amigables y benignas, ya que solamente un 10% de estas tienen mala evolución y requieren de un tratamiento quirúrgico. Por lo general, las hernias recuperan y se reabsorben con tratamiento conservador. Entonces, aquí en este estudio del 94, un estudio clásico de 561 pacientes, seguimiento a 6 años, el 90% de los pacientes tenían al final del seguimiento un dolor leve o ningún dolor. Revisiones sistemáticas han determinado que el 83% con hernia mejoran al cabo de los 2 a 3 años. Y varios estudios han determinado también que la mitad de los pacientes, incluso en los primeros 6 meses, pueden mejorar su sintomatología e incluso el total de la sintomatología y el 75% a los 2 años. El mensaje importante de esto es que las hernias mejoran, involucionan y las estenosis no son tan benignas y estas sí empeoran con el tiempo. ¿Cuál es el tratamiento? Inmovilización por medio de collar cervical. Este tratamiento no debe prolongarse más de una semana. La tracción, que debe ser alrededor de 5 a 10 libras y de manera controlada y vigilada. AINES analgésicos eh, AINES analgésicos y por lo menos pregabalinas perdón, se me olvidó la familia de la pregabalina. La fisioterapia que debe ser siempre orientada, sobre todo para el fortalecimiento de la musculatura alrededor de la columna, terapia complementada con la terapia manipulativa, que pues básicamente son los masajes y los procedimientos no quirúrgicos que tienen una muy buena evidencia en la hernia de disco cervical. Entonces, los bloqueos selectivos pueden ser solo de anestésico o anestésico más esteroide, principalmente utilizados en radiculopatías o en trastornos degenerativos o en trastornos crónicos de la columna. Tienen una muy buena evidencia. Aquí por lo menos este estudio reciente, un estudio de 60 pacientes, se evalúa al mes, a los 3 y a los 6 meses y compararon técnicas de bloqueo selectivo por medio de guía ecográfica y por medio de guía fluoroscópica. Aquí lo que encuentran es que no tienen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los desenlaces en cada uno de los tiempos que se evaluaron. Son dos procedimientos altamente efectivos. El mensaje final es que sea cual sea el método por el cual usted realice el bloqueo, debe ser un método pues que usted maneje y que va a ser igualmente efectivo. El 88% de estos pacientes mejoraron a los 6 meses el total de los síntomas. Hay otra intervención que es un poco debatida en la literatura y son los bloqueos con ozonoterapia o la distilación de ozonoterapia. Ellos se basan en el principio de que la ozonoterapia produce oxidación de los proteoglicanos, causando una deshidratación del núcleo pulposo, reduciendo el volumen y desapareciendo la hernia, mejorando los síntomas. En este estudio, que después es algo considerable, fueron 4.400 pacientes, el 73% de los pacientes mejoraron el dolor. Es una alternativa que es algo debatida porque si recordamos el global de las hernias, solamente con el manejo conservador, sin hacer ninguna intervención, mejoran más o menos en este número. Entonces, lo que necesitamos pues para tomar con pinzas este estudio es que hace falta un poco más de estudios comparativos para recomendar una terapia de este tipo. Entonces, cuando comparamos la cirugía ya con la terapia conservadora, aquí en este estudio de 72 pacientes que eran síntomas radiculopáticos sin mielopatía, se les dio el tratamiento conservador hasta 4 años. ¿Qué hicieron? Evaluaron cuáles eran las diferencias en cada una de las hernias en estos segmentos, C4, C5, C5, C6 y C6, C7. ¿Qué tanto se subluxaban
o qué tan prudente era esperar y prolongar el tratamiento conservador en los casos de que el paciente no tenga sintomatología de mielopatía. Entonces prolongaron ese tratamiento conservador hasta 4 años, pero lo que encontraron es que la subluxación sí aumentaba, sobre todo en los niveles C5 y C6, cuando encontraron el control del primer año no tenía una diferencia estadísticamente significativa de ese desplazamiento horizontal que tenía. Pero en el seguimiento final, luego de 4 años, sí presentaba un desplazamiento que podría acarrear pues a síntomas de mielopatía. Entonces, el mensaje principal de estos autores es que no hay que prolongar el tratamiento más de un año, y lo que recomienda la literatura global es que el tratamiento conservador debe ser de 3 a 6 meses aproximadamente en presencia de radiculopatía. Cuando no mejoran al cabo de este tiempo, ya tenemos las opciones quirúrgicas. Entonces, hay muchas alternativas. La principal indicación es que no mejora el tratamiento conservador en clínica de radiculopatía. Entonces tenemos la disectomía anterior más fusión, foramenotomía que puede ser anterior y posterior, reemplazo del disco o artroplastia de disco, e incluso cirugía artroscópica posterior. Básicamente lo que hacemos es la cirugía que más se realiza por vía anterior: se retira el disco, retiramos todos los osteofitos que puedan estar alterando la anatomía de la zona, ya sea por medio de una prótesis o una artroplastia, por medio de un espaciador, por medio de injerto. Vamos a ubicarlo pues para mantener la altura y el del espacio intercorporal, y por último vamos a fijar con una placa anterior. Básicamente, con algunas modificaciones, esta es la cirugía que controla los síntomas en la columna cervical o en la hernia de columna cervical. Entonces, este estudio es un metaanálisis de 1840 pacientes. Aquí combinan 10 técnicas quirúrgicas. Vean que la que más se realiza es esa disectomía anterior con fusión. Es la que más se realiza pues en el global de la literatura. Cuando comparan, que siempre tratan de comparar, ya sea la artroplastia, ya sea la cirugía posterior, ya sea la laminectomía posterior, se compara siempre o en la mayoría de los casos con esta cirugía que es la de disectomía anterior con fusión, que es la que más usualmente se realiza. En cuanto a la tasa de éxito, no encontraron diferencias estadísticamente significativas en los cruces de estos desenlaces. En cuanto a las complicaciones, nuevamente, la que más se relaciona, o las que más, los cruces o las comparaciones más frecuentes siempre incluían la disectomía anterior con fusión. Tampoco mostraban diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a estos dos desenlaces que hicieron los autores, fue un trabajo algo extenuante, porque compararon cada una de ellas, o las que eran posible comparar. Aquí cruzaron un procedimiento con otro y encontraron que no tenían diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la supervivencia posoperatoria, que es este azul más claro, y las complicaciones posoperatorias, que es este azul un poco más oscuro, demostrando que no hay una técnica superior a otra en cuanto a estos dos desenlaces. Otros desenlaces que evaluaron en este estudio: reoperación y retorno al trabajo. Nuevamente, el global de las comparaciones es que no tenían diferencias estadísticamente significativas. Dolor residual cervical y cervicobraquial. Aquí vemos en azul claro el dolor cervicobraquial, y en azul más oscuro el dolor cervical. Tampoco mostró una asociación o una superioridad de una técnica u otra. Entonces, este estudio nos da algunos mensajes y algunas enseñanzas. Más importante que el tipo de cirugía a realizar es a quién le hago esa cirugía. Entonces debemos revisar muy bien la indicación de cirugía para nuestros pacientes, ubicar muy bien cuál es el segmento que está causando la sintomatología, porque eso es lo que nos va a ayudar a que nuestros desenlaces sean exitosos y que de verdad mejoremos la sintomatología del paciente. La técnica de disectomía cervical anterior más fusión es la más utilizada, y de las que se utilizan actualmente es la más antigua. La mayoría de estudios toman como referencia esta técnica como técnica a abatir o a
superar o a mejorar, sin encontrar una clara superioridad que permita dar una fuerte recomendación. Algunos otros datos que se encontraron en este metaanálisis es que el injerto más utilizado es el autólogo, que puede ser con o sin placa, entendiendo que puede causar síntomas alrededor de la zona donante. Y cuando se comparaba la prótesis versus la fusión, entonces encuentran una ventaja mecánica que permite mayor movilidad, con el caso del disco, del reemplazo de disco comparado con la fusión, pero se considera que es una ventaja teórica que puede reducir el riesgo de enfermedad de segmento adyacente. Entonces, tenemos cierta libertad en la elección de la técnica, que hay que determinar qué técnica utilizar de acuerdo a las fortalezas y a las características individuales del paciente. Entonces, me fui un poco más profundo con estas dos técnicas que son como las en comparación en la literatura, que es la convencional disectomía anterior con fusión con el reemplazo de disco. Y lo que encuentran, por lo menos en este estudio del 2021, es que si bien no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los desenlaces funcionales, les aplicaron escalas funcionales, les aplicaron la escala visual análoga del dolor, sin diferencias estadísticamente significativas. Cuando en un seguimiento de 10 años empiezan a estudiar qué tantas complicaciones o eventos adversos presentaban relacionados o no al material, encontramos que el global de la comparación no tenía diferencias estadísticamente significativas, pero que obviamente el grupo de la fusión tenía tasas de no unión y de pseudoartrosis más elevadas que la artroplastia. Lo que sí tenía la artroplastia en desventaja es que tenía más eventos espinales que pues en el metaanálisis o en el estudio no los aclararon o eh, pues no los especificaron. Entonces, las técnicas ambas tienen sus ventajas y sus desventajas. Este mismo grupo de autores que incluyen el doctor Label, con el mismo grupo de pacientes encontraron otros desenlaces, entonces compararon la movilidad y la enfermedad del segmento adyacente en estas dos técnicas. Aquí tenemos pues la fusión y aquí tenemos la artroplastia de disco. Cuando comparábamos la movilidad, claramente tenía una superioridad de la artroplastia con respecto a la fusión, pues eso era algo pues que se esperaba. Cuando iban al desenlace de enfermedad del segmento adyacente, no encontraron diferencias estadísticamente significativas. Entonces, lo que podemos encontrar en la literatura es cuando se comparan estas dos técnicas, es que si bien la artroplastia permite mayor movilidad, no representa una disminución del riesgo de la enfermedad del segmento adyacente, que es realmente el objetivo final de mantener la movilidad de la unidad funcional. Entonces, ambas tienen ventajas y desventajas. Una de pronto son más costosas que otras y pues es como a decisión del cirujano todavía cuál método utilizar. Otra intervención, la cirugía mínimamente invasiva. En este caso era una cirugía endoscópica por vía posterior de foraminotomía, comparando las dos técnicas más utilizadas o las más debatidas en la literatura, la artroplastia con la fusión anterior. Cuando se compararon los tres procedimientos, el tiempo quirúrgico y la estancia hospitalaria era sin diferencias estadísticamente significativas. Y la endoscópica, que se comparó con cada uno de las otras intervenciones de manera independiente, cuando hablamos de complicaciones no mostró diferencias estadísticamente significativas. Cuando hablamos de reintervenciones tampoco tenía diferencias estadísticamente significativas, pero esta cirugía endoscópica de foraminotomía posterior, cuando se comparaban con la artroplastia, sí tenía un desenlace favorable con respecto a las complicaciones a favor de la cirugía mínimamente invasiva. Sin embargo, cuando el desenlace de las reintervenciones se comparaba en estas dos, era mucho más frecuente con resultados estadísticamente significativos encontrar reintervenciones en el grupo de cirugía endoscópica posterior por medio de foraminotomía. Entonces, las conclusiones de este tema es que el manejo inicial
en el contexto de paciente con hernia cervical, luego de descartar mielopatía claramente, es conservador. Nuestros pacientes van a tener una mejoría casi que completa hasta en el 70-80% de los casos. El examen físico completo es indispensable porque nos va a ayudar a determinar y a separar a nuestros pacientes si tenemos una mielopatía que va a progresar y va a empeorar o si tenemos una radiculopatía que puede dársele manejo conservador. Entonces nos ayudará a determinar la conducta quirúrgica. Es importante saber que la conducta quirúrgica rara vez va a ser por solamente dolor. Entonces, paciente que tenga dolor y se acompañe con radiculopatía, que persista y que no responda al tratamiento conservador, es el paciente que vamos a pensar en operar. La intervención más realizada es la disectomía anterior con fusión, pero realmente no hay estudios que demuestren que es superior a otra. Básicamente los objetivos son